Vestidas de púrpura. Dios nos ha vestido. La vergüenza de la desnudez ha sido quitada de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por la desobediencia a Dios, abrieron los ojos a la malicia y entonces se avergonzaron. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nosotros, al vivir también en rebeldía, practicando el pecado en diferentes formas, vivíamos alejados de Dios y en camino directo a la perdición eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó de un plan de salvación a través de Jesucristo para que la humanidad perdida encontrara en Jesús el camino. Al igual que Adán y Eva, en nuestra vida buscábamos cómo vestirnos para cubrir la realidad de nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, las apariencias externas, aunque podían engañar muchas veces a los que nos rodeaban, no cambiaban nuestro corazón ni la forma como nos veíamos delante de nuestro Creador. Así, aparentando piedad, buscábamos hacer buenas obras sin un cambio radical en nuestra mente envanecida. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios en Isaías 64, versículo 6, esas obras eran como trapos de inmundicia. A pesar de todo, después de salirnos de su voluntad y de tratar de arreglar a nuestra manera el grave problema, Dios nos vistió como a Adán y a Eva con un mejor vestido. Fue Dios el que trajo la única solución posible. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para obtener esas pieles y hacer las túnicas tuvieron que morir animales inocentes. Eso apenas era una sombra y una señal de lo que Dios ya había planeado para salvarnos, porque como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, quien no cometió pecado, murió por nosotros, literalmente en nuestro lugar, para que siendo el perfecto Cordero de Dios, derramara toda su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Como vemos, Dios nos ha vestido, ha quitado la vergüenza de nuestro pecado y nos ha dado vestiduras nuevas, y no cualquier trapo o ropa común. Nos ha vestido de púrpura, material que, como vimos en la enseñanza sobre los significados del color púrpura, era sumamente costoso y difícil de conseguir. Un tinte para las prendas exclusivas de reyes, gente influyente, gente de poder y dominio. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pensemos un poco en que el color púrpura se forma de la mezcla de rojo y azul, colores que ya analizamos en este curso. El rojo que nos recuerda la sangre de Cristo derramada para nuestra redención, y el azul que además de recordarnos el carácter celestial de Cristo, nos habla de la túnica del sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo en representación de todo el pueblo de Dios. Entonces, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para el servicio de Dios. En la versión Palabra de Dios para Todo dice: ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre, así sea. Somos de un reino distinto a este mundo. Somos del reino celestial. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Jesús así lo dijo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 16. Somos sacerdotes para Dios porque un sacerdote es un mediador, un puente para llegar a Dios.
Jesús es el sumo sacerdote porque por él tenemos entrada a la presencia de Dios. Él es el único camino al Padre. Ahora nosotros como sacerdotes para Dios tenemos el Evangelio para compartir, la palabra para predicar y llevar la luz a donde vayamos, y que a través de la predicación más personas vengan a los pies de Cristo y sean salvos. Jesús nos dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. El rojo habla de la vida del hombre. Recordemos que en la sangre está la vida. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Y el azul nos recuerda lo celestial. Somos humanos pero con un destino celestial. Dios nos diseñó para la eternidad. ¿Qué vestidura puede tener más valor que la misma sangre de Cristo con la que fuimos cubiertos? ¿Qué vestiduras teñidas hay de más precio que las que fueron teñidas y blanqueadas por la sangre de Cristo? Del rojo y azul se formaron nuestras vestiduras púrpura. Ahora veamos 3 aplicaciones con ejemplos en la Biblia. A Daniel, por la sabiduría que Dios le dio para interpretar la escritura en la pared que apareció ante el rey Belsasar, esto lo leemos en Daniel capítulo 5, se le vistió de púrpura y fue puesto como el tercer señor del reino. Versículo 29 del capítulo 5 de Daniel. A Mardoqueo, por su lealtad y fidelidad al rey Asuero, que fue puesto por autoridad por Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios con propósito. Romanos capítulo 13, versículo 1. La mujer virtuosa vestida de púrpura. Proverbios 31, versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Vimos que al ser salvas y al recibir al Espíritu Santo, tenemos ahora la revelación de la palabra de Dios. Antes, aunque leíamos la Biblia, no entendíamos las verdades espirituales ni tampoco podían hacerse vida dentro de nosotros. Por el Santo Espíritu de Dios es que cuando leemos la Biblia, Dios nos habla de manera profunda y personal, y el Espíritu Santo nos recuerda lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios es lo que nos da la sabiduría, que no es nuestra sabiduría, sino sabiduría que viene de lo alto. Nos da respuestas, nos muestra la voluntad de Dios en todo y nos permite orar conforme a los propósitos divinos. Nos da las palabras para compartir el Evangelio y hasta dar un consejo sabio a quien lo necesita. Nuestro testimonio como cristianas es muy importante. En la sociedad en que vivimos debemos ser respetuosas de las leyes y las autoridades, no porque las leyes sean perfectas ni las autoridades justas, sino porque honramos a Dios y somos obedientes a lo que Él dice, y además damos el testimonio correcto. Después de todo obra para nuestro bien porque amamos a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Al final, Dios siempre usa aún a los paganos e inconversos y aún a nuestros enemigos para afirmar nuestra fe, pulir nuestro carácter y llevarnos a madurar y crecer. En cuanto a la mujer virtuosa que se viste de lino fino y púrpura, hay mucho en qué meditar, pero seré muy breve. El lino fino ya lo aplicamos en la enseñanza Somos tejidos como el lino, en la semana que vimos el significado del color blanco. Si no lo has visto, te invito a que lo hagas. Dios puede hablarte personalmente como lo hizo conmigo. Centrémonos entonces en el ser vestidas de púrpura como la mujer virtuosa. Antes que nada, la virtud es el efecto de la fe en acción, y este reconocimiento a través de esta vestidura le es otorgada a esta mujer por su integridad y ánimo de bondad. Hagamos un rápido recorrido por las características de una mujer para llevar el adjetivo de virtuosa. Este recorrido lo haremos en el libro de Proverbios capítulo 31 versículos 10 al 31. Elogio de la mujer virtuosa. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer virtuosa es muy valiosa. Versículo 11, parte A.
El corazón de su marido está en ella confiado. Una mujer virtuosa es digna de confianza y no carecerá de ganancias. Versículo 11, parte B. Una mujer virtuosa es recompensada. Versículo 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Una mujer virtuosa ama hacer el bien. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer virtuosa trabaja con agrado. Versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Una mujer virtuosa es esforzada. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Una mujer virtuosa tiene un espíritu de servicio y ración a sus criadas. Una mujer virtuosa no hace acepción de personas. Versículo 16. Considera la heredad y la compra. Una mujer virtuosa es inteligente y planta viña del fruto de sus manos. Una mujer virtuosa es productiva. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Una mujer virtuosa se fortalece. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios. Una mujer virtuosa es administrada. Su lámpara no se apaga de noche. Una mujer virtuosa está siempre atenta. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Una mujer virtuosa es creativa. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Una mujer virtuosa es generosa. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia. Una mujer virtuosa es segura, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Una mujer virtuosa es previsora. Versículo 22. Ella se hace tapices. Una mujer virtuosa tiene iniciativa. De lino fino y púrpura es su vestido. Una mujer virtuosa es sobresaliente. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Una mujer virtuosa da honor a su esposo. Versículo 24. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Una mujer virtuosa es ayuda en su hogar. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Una mujer virtuosa no se preocupa. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Una mujer virtuosa es sabia, y la ley de clemencia está en su lengua. Una mujer virtuosa es compasiva. Versículo 27. Considera los caminos de su casa. Una mujer virtuosa es organizada y no come el pan de balde. Una mujer virtuosa no es perezosa. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Una mujer virtuosa es amada. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una mujer virtuosa no es común. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer virtuosa tiene una hermosura que viene de dentro. Versículo 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Una mujer virtuosa es reconocida. Termino con 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido vestidas de púrpura y esto es un privilegio que inmerecidamente recibimos.
Esto nos llena de gozo y sabemos que somos diferentes y amadas por Dios. Pero todo privilegio debe llevarnos a una responsabilidad. Que nuestra fe nos conduzca a la virtud. Que el conocimiento de Dios sea nuestra mayor virtud. Que antes de dominar lo externo dominemos por la palabra nuestro propio interior, nuestra forma de pensar, hablar y por lo tanto el actuar. Que el fruto de la paciencia sea cultivado y cosechado en nosotras. Que como Dios nos tuvo misericordia, así tengamos piedad por los demás. Que tengamos afecto por todos los hermanos en la fe. Que el amor de Cristo sea nuestra bandera de identificación. Sí, estamos vestidas de púrpura y por ello vamos a sobresalir como piedras preciosas. Pero recordemos siempre que la luz que brilla a través de nosotros no es propia sino de Cristo y que la gloria es siempre para Él y solo para Él.